Hay un evento en la historia de la humanidad que desafía todo lo que sabemos sobre la lógica, la física y las posibilidades humanas. Un suceso tan imposible que aún hoy científicos, arqueólogos y matemáticos intentan explicarlo, pero no encuentran respuestas naturales. Estamos hablando de cruzar el Mar Rojo. Y si te dijera que cada detalle de este milagro fue calculado con precisión matemática, que hay evidencia física en el fondo del océano que confirma exactamente lo que describe la Biblia, lo que está a punto de descubrir podría cambiar para siempre su forma de ver los milagros de Dios, aun cuando la Biblia afirma que alrededor de 600,000 hombres salieron de Egipto con Moisés. Está revelando algo mucho mayor de lo que imaginamos. No eran solo 600,000 personas, sumando las mujeres, los niños, los ancianos y los sirvientes. Esta cifra superaba fácilmente los 2 millones de seres humanos, a 2 millones. Para que te hagas una idea, esto es más que la población de muchas capitales brasileñas en la actualidad. Era una verdadera nación móvil que cruzaba el desierto en busca de libertad. Imagina la escena. Miles de familias desmontaban sus improvisadas tiendas de campaña, recogían sus escasas pertenencias, llevaban a niños pequeños en brazos, guiaban a ancianos que apenas podían caminar. Además de las personas, había una gran cantidad de animales. La Biblia dice que tomaron rebaños de ovejas, vacas y cabras. El ruido debió ser ensordecedor. Palos, mugidos, llantos de bebés, llantos de organización. Era un caos controlado, pero dirigido con un propósito divino. Estas personas no estaban simplemente huyendo. Llevaban promesas, esperanzas y la certeza de que Dios los guiaba. Ahora viene la parte que nos trastorna la mente. Si esta multitud de 2 millones de personas caminara en fila india, se extendería más de 300 kilómetros. 300 kilómetros. Esto significa que cuando el primero llegara al Mar Rojo, el segundo todavía estaría dentro de Egipto. Y la Biblia dice que todos cruzaron el mar durante una sola noche. Una sola noche, ¿cómo es esto posible? La respuesta está en las matemáticas divinas. Los ingenieros modernos estudian la logística del movimiento de multitudes. Es una ciencia exacta, y lo que descubrieron sobre el Éxodo es inquietante. Una multitud de ese tamaño, con personas mayores, mujeres embarazadas y niños pequeños, solo podía avanzar a una velocidad de 2 a 3 kilómetros por hora. Si consideramos que la travesía duró unas 8 horas, tiempo estimado del milagro según los registros históricos judíos, las matemáticas nos llevan a una conclusión inevitable. Para que 2 millones de personas cruzaran durante este periodo, el camino no podía ser estrecho. Tenía que ser ancho, demasiado ancho. Los científicos y arqueólogos calcularon que el camino abierto por el mar debía tener al menos entre 5 y 7 kilómetros de ancho. No estamos hablando de un pasillo estrecho entre dos paredes de agua. Estamos hablando de una auténtica avenida divina, una carretera sobrenatural. Y lo más impresionante es que no bastaba con abrir las aguas, la tierra debía estar completamente seca y firme. Imagínese cargar niños, guiar animales, tirar cajos por tejenus, fangosos o irregulares. Sería imposible. Pero la Biblia es clara. Pasaron secos sin hundirse, sin resbalones, como si el camino hubiera sido trazado por el propio Creador. Cada elemento del Éxodo apunta a algo extraordinario. No es solo una historia de liberación, es una demostración de cómo Dios organiza lo imposible. El milagro no está solo en la separación de las aguas, está en cómo cada detalle ha sido afinado con precisión quirúrgica, el número de personas, el tiempo de travesía en el ancho del camino, la firmeza del suelo en todo calculado. To do, perfect. Todo es imposible para los hombres, pero simple para Dios. Y si estás disfrutando de este contenido y quieres seguir descubriendo los secretos más profundos de la Biblia, no olvides suscribirte al canal y activar la campana. Cada semana te traemos historias que fortalecerán tu fe y te abrirán los ojos al poder de Dios. Y deja tu nombre y dónde estás mirando en los comentarios. Queremos conocerte mejor. La escena es una de las más dramáticas de todas las escrituras. Delante, el Mar Rojo. Detrás, el ejército más poderoso y temido del mundo antiguo. En el medio, un pueblo desesperado, sin armas, sin defensa, sin salida aparente,
Era el amanecer. El miedo se extendió como la pólvora entre los israelitas. Miraron hacia atrás y vieron el polvo levantado por los carros de guerra egipcios. Miraron hacia adelante y solo vieron agua. Estaban atrapados, pero Dios no había llevado al pueblo allí para ser destruido. Había preparado un milagro que desafiaría todas las leyes naturales y dejaría huellas eternas en la historia. Moisés, obedeciendo la voz de Dios, extiende su vara sobre el mar. Y en ese momento sucede algo extraordinario. Un viento muy fuerte comienza a soplar del este. No era un viento cualquiera, fue un objetivo. Han sostenido, han calculado. Este viento no solo empujó las aguas a un lado, también secó el fondo marino, convirtiendo el lecho de agua en tierra firme. Este es un detalle esencial que muchos ignoran. El milagro implicó tiempo, fuerza, ingeniería divina y cálculo exacto. Los registros del Talmud y las antiguas tradiciones judías sugieren que el milagro ocurrió de noche y duró entre 6 y 8 horas. Esto es extraordinario. Para que millones de personas cruzaran en ese tiempo, el mar no se abría en un canal estrecho, se abrió en una amplia franja, como un valle entre montañas líquidas. Los muros de agua descritos en el libro del Éxodo adquieren aquí una nueva dimensión. No eran solo curiosidades visuales, eran estructuras sobrenaturales sostenidas por la mano de Dios, desafiando la gravedad y la física. Y aquí viene algo que te dejará aún más impactado. La evidencia moderna refuerza esta descripción bíblica. Oceanógrafos y geólogos estudiaron la topografía submarina del Golfo de Aqaba y descubrieron algo increíble. Hay una elevación natural en el fondo del mar, una especie de puente submarino. Este camino tiene pendientes suaves y es lo suficientemente ancho como para que una multitud gigantesca pueda cruzarlo sin obstáculos. Esto convierte el relato bíblico en algo plausible incluso a los ojos de la ciencia moderna. Aunque la explicación sigue siendo sobrenatural, este camino natural revelado por la tecnología del sonar no aparece por casualidad. Su anchura y pendiente son ideales para cruces masivos, con animales, coches rudimentarios, personas mayores y niños. La precisión de los detalles muestra que Dios no creó simplemente un milagro, lo diseñó con la precisión de un arquitecto divino. El Mar Rojo no solo quedó dividido, ha sido moldeado, transformado en un corredor de liberación planificado desde la fundación del mundo. El impacto visual de este milagro es casi cinematográfico. Intenta imaginar. Estás caminando entre dos gigantescas paredes de agua. El viento sigue soplando fuerte. El olor a aire marino llena el aire. Los niños miran hacia arriba y ven peces nadando entre paredes transparentes. Los mayores aceleran el paso, mientras el suelo firme bajo sus pies les confirma que están en el camino correcto. Era como caminar por el corazón de lo imposible, con Dios guiando cada paso, cada respiración, cada latido. Y mientras los israelitas pasaban sanos y salvos, el ejército egipcio se acercó. Pero el tiempo de Dios es necesario. La travesía se realizó perfectamente. Cuando el último hebreo pisó tierra firme, cuando el último niño fue llevado a la orilla opuesta, las aguas volvieron a su cauce. El mismo mar que fue instrumento de salvación para Israel, se convirtió en tumba para los opresores. Un acontecimiento que cambió no solo el destino de un pueblo, sino toda la historia de la humanidad. Durante siglos, los estudiosos han intentado localizar el punto exacto de cruce del Mar Rojo en la tradición. Señalaba zonas poco profundas en el norte de Egipto, cercanas al actual canal de Suez. Pero estas regiones no corresponden a la descripción bíblica. Las aguas son demasiado poco profundas, sin profundidad para formar muros de agua o enterrar a un ejército entero. Fue entonces cuando los arqueólogos buscaron en otra parte, el Golfo de Aqaba. El Golfo de Aqaba tiene profundidades de más de 100 metros. Esto lo hace geográficamente mucho más compatible con la magnitud del milagro descrito en las Escrituras. Y ahí es exactamente donde investigadores como Ron Wyatt afirman haber encontrado pruebas sorprendentes. Utilizando tecnología de sonar y buceo profundo, se identificaron formaciones de coral en patrones circulares. Estas formaciones parecen ruedas y no son estructuras naturales. La simetría y la repetición indican un origen artificial. Estos patrones de coral se encuentran en áreas donde
Según el relato bíblico, el ejército egipcio fue destruido. Se trata de formaciones que coinciden perfectamente con las descripciones de los carros de guerra de la dinastía 18 de Egipto. Lo más llamativo es que debajo de los corales se conservan objetos metálicos, corroído por el tiempo y el agua, pero aún identificable. Para los arqueólogos bíblicos, se trata de una firma divina dejada en el fondo del mar como testimonio eterno. También se identificaron otros objetos Ijstiruada, huesos humanos y de caballos esparcidos en patrones que sugieren un colapso caótico, no una batalla terrestre organizada, sino una catástrofe acuática repentina y abrumadora. Las corrientes marinas de esa región ayudan a preservar estos restos en puntos específicos, donde aún hoy pueden ser localizados por los buzos. La ciencia moderna puede negar la intervención divina por prejuicios filosóficos, pero no puede ignorar los hallazgos físicos que están ahí, en el fondo del océano. La topografía submarina revela otro detalle sorprendente. Hay una franja elevada en el fondo marino, como si de un camino natural se tratara, un puente de arena entre dos profundidades abisales. Este camino conecta las costas del Golfo de Aqaba y tiene el ancho y pendiente perfectos para que una gran multitud pueda cruzar con seguridad. Ningún otro punto del Mar Rojo tiene estas características específicas. Para los oceanógrafos, la coincidencia resulta desconcertante. Un camino natural, de suelo firme y anchura ideal, situado exactamente donde las antiguas crónicas indican el cruce. La ciencia puede plantear hipótesis naturalistas, pero no puede explicar por qué ese camino está ahí, con dimensiones tan precisas en el lugar exacto. Para quienes creen, es una prueba más de que Dios prepara el terreno incluso antes de que el pueblo necesite cruzarlo. No actúa en el último momento. Él planea eternamente por adelantado. Estos descubrimientos son relativamente recientes, y muchos de ellos han sido recibidos con escepticismo por parte de la academia secular. Pero los registros siguen acumulándose. Fotografías submarinas, registros de sonar detallados, testimonios de buceadores profesionales, todo esto crea un impresionante mosaico de evidencia física. Cada artefacto, cada formación coralina, cada detalle topográfico apunta a lo que la Biblia siempre ha declarado con autoridad. El mar se abrió la llante y paso. Los enemigos fueron destruidos de forma sobrenatural y definitiva. El escenario cambia drásticamente en cuanto el último israelita llega a la otra orilla. Detrás de ellos, el ejército egipcio avanza en formación cerrada, confiando en que el mismo camino abierto también les traería la victoria y la venganza. Eran los carros de Faraón, unos 600 carros conducidos por los soldados más temidos y entrenados del mundo antiguo. El polvo se levantó cuando las ruedas de hierro atravesaron el suelo seco del fondo del mar. Pero el tiempo de Dios ya estaba determinado. La paciencia divina tenía un límite exacto. La Biblia describe con precisión quirúrgica lo que sucedió esa mañana. Durante la vigilia de la mañana, el Señor miró al ejército egipcio y los molestó. El término trastornado lleva aquí el peso de una intervención sobrenatural que rompe con el orden natural. Las ruedas del coche empezaron a salirse de los ejes. Los caballos se volvieron locos, presa del pánico. Los soldados se encontraron completamente impotentes ante una fuerza invisible e irresistible. Fue el momento en que Dios reveló su perfecta justicia. El terror se apoderó de los egipcios. El mar, que momentos antes parecía un camino seguro, ahora se convirtió en un callejón sin salida. Los gritos de mando se mezclaban con el ruido del metal chirriante y de los caballos en absoluto pánico. Cuando miraron hacia arriba, notaron algo que ningún guerrero estaba preparado para ver. Las paredes de agua comenzaron a derrumbarse sobre ellos. No fue una inundación cualquiera, fue una avalancha de líquido comandada por Dios. Según el libro del Éxodo, las aguas volvieron a su fuerza normal en el momento exacto en que los egipcios se encontraban en medio del mar. No había posibilidad de escapar. No hay escapatoria, ninguna posibilidad de supervivencia. El mar, que momentos antes había sido un camino de liberación para Israel, era ahora un instrumento del juicio divino contra la opresión. Cada ola que se cerraba sobre los soldados era un sello divino de que la opresión había terminado para siempre. El libro de Deuteronomio lo confirma claramente. Ningún egipcio sobrevivió para seguir persiguiendo al pueblo de Dios.
Fue una liberación completa, total, sin riesgo de volver al cautiverio. Dios no solo abrió el camino, también cerró las puertas del pasado, y lo hizo de manera definitiva, visible y absolutamente indiscutible. Esa generación nunca olvidó lo que vio ese día. Era imposible dudar de un Dios que controla los elementos naturales con tanta precisión y autoridad. Para los israelitas, el milagro fue mucho más que físico, también fue emocional y espiritual. Ese cruce simbolizó el fin de una era de esclavitud y el comienzo de un viaje de libertad prometida. Moisés y el pueblo cantaron juntos: "El Señor es un hombre de guerra. Al Señor es tu nombre". Entendieron que el mismo mar que salvaba también juzgaba. La salvación y el juicio surgieron de un mismo acto divino, en una sola noche, en el mismo escenario impresionante. La escena quedó grabada en el corazón del pueblo para siempre. Todo israelita que caminaba entre las aguas, que escuchaba el ruido de las paredes líquidas cerrándose, que veía los carros egipcios sumergirse en las profundidades, sabía que estaba presenciando cómo lo imposible se hacía realidad. Era la firma divina de un Dios que no solo promete, sino que ejecuta sus planes con absoluta perfección. Y el mar volvió a su lugar. Pero el mundo nunca volvió a ser el mismo después de esa noche histórica. En las últimas décadas, los avances de la ciencia han permitido investigar fenómenos antiguos con una precisión sin precedente. Geólogos, oceanógrafos y arqueólogos comenzaron a estudiar las capas de sedimentos marinos en el Golfo de Aqaba, buscando evidencia de eventos catastróficos. Y lo que encontraron sorprendió incluso a los más escépticos: marcas claras de una perturbación repentina y violenta en las capas del fondo marino, que datan exactamente del período estimado para el éxodo bíblico. Estas capas muestran una ruptura violenta, como si una masa colosal de agua se hubiera desplazado abruptamente y luego hubiera regresado con fuerza devastadora. Para los científicos que no creen, esto es solo un enigma geológico inexplicable. Para aquellos que conocen la historia bíblica, es otra poderosa confirmación de que el Mar Rojo no se separó simplemente, también se acercó con violencia calculada y precisión divina. La Biblia narra el evento como una acción directa de Dios en la ciencia. Ahora demuestra que algo realmente sucedió. Los estudios meteorológicos indican que existe un fenómeno poco común en regiones como el Golfo de Aqaba: vientos extremadamente fuertes provenientes del este que pueden desplazar temporalmente masas de agua. Sin embargo, este fenómeno natural dura un máximo de 3 horas y solo deja al descubierto pequeñas franjas de suelo. Para que 2 millones de personas pudieran cruzar en 8 horas, sería necesario un viento continuo, extremadamente fuerte y perfectamente coordinado, algo que escapa por completo a las posibilidades naturales conocidas. Los oceanógrafos dicen que los patrones de las corrientes oceánicas en el Golfo son muy complejos e impredecibles. Para que un camino como el descrito en la Biblia quedara al descubierto, sería necesaria una alineación absolutamente improbable entre el viento, la marea y la estructura del fondo marino. Aún más impresionante es que la corriente marina de la región arrastra objetos pesados, como carros de guerra o cadáveres, a zonas concretas, precisamente donde los buzos encuentran artefactos hasta el día de hoy. La pendiente del camino sumergido entre las orillas también llamó la atención de los investigadores. Es un descenso suave y continuo, sin desniveles bruscos ni obstáculos peligrosos. Esto es absolutamente crucial. Las personas con niños, ancianos y animales solo podían atravesar ese terreno. No es un sendero accidentado y peligroso. Es como si alguien hubiera moldeado ese fondo marino exactamente para que sirviera de puente entre la esclavitud y la libertad prometida. Esta impresionante combinación de factores naturales, topografía perfecta, a vientos increíblemente constantes. La sedimentación se detuvo abruptamente. Todo esto apunta a un tipo de milagro que no contradice a la ciencia, sino que la trasciende por completo. Lo que Dios hizo ese día no fue mágico en el sentido ilusorio. Fue matemáticamente perfecto, sobrenaturalmente preciso y eternamente memorable. Él no actuó fuera de las leyes físicas que creó. Los usó para demostrar su dominio absoluto sobre toda la creación. Muchos científicos intentan desesperadamente reducir el milagro a coincidencias naturales
o fenómenos raros, pero los propios datos científicos los delatan. Hay demasiadas coincidencias, con demasiada precisión, en el lugar exacto y en el momento adecuado, y todo ello para cumplir un propósito divino claramente definido. Libera al pueblo de Israel con un poder innegable y deja un testimonio visible para todas las generaciones futuras. La ciencia moderna no invalida el milagro del Éxodo. De lo contrario, solo refuerza su grandeza y su imposibilidad natural. Después del milagro, la gente no solo cantó, celebraron la justicia perfecta de Dios. El cántico de Moisés, registrado en el capítulo 15 de Éxodo, no es solo una alabanza emocional, es una declaración teológica profunda. Dice con autoridad: el Señor es un hombre de guerra. Señor es tu nombre. El Dios que luchó por ellos no utilizó armas humanas ni estrategias militares convencionales. Usó el propio mar como instrumento. Demostró que su poder es absoluto y que su lealtad nunca falla. Esta canción resonó a través de generaciones enteras, siendo recordada y cantada cada vez que la gente necesitaba un coraje renovado. El milagro también sirvió como advertencia solemne a los enemigos de Israel. Las naciones vecinas escucharon aterrorizadas lo que sucedió en el Mar Rojo. En el cruce no fue solo un acto de salvación para Israel, fue una demostración pública e innegable de absoluta autoridad divina. En Josué capítulo 2, Rahab dice algo revelador. Ella afirma que todos en Jericó ya sabían lo que Dios había hecho por su pueblo en el Mar Rojo y que sus corazones se derritieron de miedo. El milagro tuvo un alcance geopolítico impresionante. Alteró el equilibrio de poder en todo el antiguo Oriente Medio. Más que eso, el cruce fue una poderosa señal profética. El mismo mar que era camino de vida para los que creían, era trampa mortal para los que perseguían. Dios estableció allí una verdad eterna e inmutable. Un mismo milagro puede significar vida o muerte, salvación o juicio, dependiendo de dónde te encuentres espiritualmente. Para Israel, el mar era libertad. Para Egipto, fue el fin del mundo. Esto revela un patrón divino consistente. Dios salva y juzga con la misma mano, según el corazón y la fe de los hombres. Los detalles del milagro no solo quedaron registrados para la gente de aquella época, han sido cuidadosamente preservados para nosotros hoy. La Biblia relata con precisión no solo lo que sucedió, sino también cómo y por qué. Dios se propuso absolutamente dejar evidencia física, cuentas escritas detalladas, testimonios cantados y transmitidos. Todo esto para que cada generación sepa que Él no es un mito religioso, es un Dios real que actúa en la historia, interviene en los escenarios más inverosímiles y vence con armas invisibles a los ojos naturales. Al final de esa noche histórica, Israel ya no era el mismo pueblo. No eran solo un pueblo físicamente libre, eran un pueblo que conocía la mano de Dios en movimiento poderoso. Habían visto suceder lo imposible ante sus propios ojos y todavía les quedaba un largo camino hacia Canaán, lleno de desafíos y pruebas. Pero ahora lo sabían con absoluta certeza. Donde hubiera un mar rojo, habría también una mano extendida, dispuesta a abrir un camino donde no lo hay. ¿Te das cuenta de lo que todo esto significa para tu vida hoy? El milagro del Mar Rojo no fue solo una historia antigua y lejana, fue un plan meticulosamente calculado para mostrar que Dios actúa exactamente cuando lo imposible se convierte en la única opción visible. No solo abrió un camino donde no lo había, midió el tiempo del viento, inclinó el fondo del mar, dispuso cada detalle con precisión para que nada saliera mal. Y si Él hizo esto por un pueblo esclavizado hace más de 3000 años, ¿qué no puede hacer por usted hoy? ¿Cuántas veces te encuentras frente a tu propio Mar Rojo? Una situación sin salida aparente, donde la lógica humana dice que se acabó. Quizás los números no cuadran, quizás la presión venga de todos lados, quizás estés atrapado entre el pasado y el futuro. Pero la verdad que nos muestra la Biblia es simple y poderosa. Cuando Dios entra en la ecuación, lo imposible no solo se vuelve posible, se convierte en un testimonio vivo. La pregunta que queda es esta: ¿estás dispuesto a dar el primer paso hacia un milagro? El mismo Dios que dividió el mar
con divina precisión, continúa actuando silenciosamente detrás de escena en tu vida ahora mismo. Él todavía guía, todavía libre, todavía destruye a los enemigos cuando intentan detenerte. Pero el paso de fe debe ser suyo. ¿Vas a esperar a que se abran las aguas y solo entonces confiarás? ¿O confiarás primero y observarás cómo las aguas obedecen tu fe? Ahora quiero saber de ti. ¿Cuál es el mar rojo al que te enfrentas hoy? Escribe en los comentarios, a mí mar rojo lo es, y comparte qué situación estás esperando que Dios transforme. Tu historia puede inspirar y fortalecer la fe de otros. Si este contenido te ayudó a ver la Biblia con más profundidad y claridad, no olvides darle me gusta a este video ahora. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Cada semana estamos aquí trayendo historias bíblicas que no solo son antiguas, son vívidos, poderosos y reveladores. Tu milagro comienza con tu fe, y tu camino puede estar a punto de abrirse ahora mismo. Dios ya ha preparado la tierra firme. Ahora te toca a ti dar el primer paso de fe. Un abrazo y quédate con Dios.